Muy buenas a todos. Hoy vamos a desgranar un disco que más que un disco es casi un milagro en la historia de la música de este país. Y toda esta currada, este análisis tan bueno, nos llega gracias al blog La Playlist del Yello. Así que vamos a meternos en faena. Ojo a esta frase, ¿eh? El Nevermind hecho en España. A ver, puede sonar a que nos hemos venido un poco arriba, pero es que no, para nada. El impacto, el terremoto que provocó este álbum en su momento fue de esa magnitud. De verdad, hubo un antes y un después clarísimo. Y si la comparación cultural no es suficiente, agarraos al dato puro y duro. Más de 800.000 copias vendidas. O sea, una cifra que hoy parece una locura. Pero es que en la España de los 90, para una banda independiente que cantaba en inglés, era directamente ciencia ficción. Vale, vamos al lío. Para entender de verdad la dimensión de este milagro, tenemos que viajar a 1997. El panorama musical en España era otra cosa. Y un grupo como Dover, con ese sonido tan crudo, esas guitarras y cantando en inglés, es que no entraba en ninguna quiniela. Y la prueba definitiva es que ni ellas mismas se lo creían. Esta frase de Amparo ya nos lo dice todo, ¿no? Ellas hacían la música que les salía de dentro, sin pensar para nada en si iba a sonar en la radio o no. Tenían los pies en la tierra, pero claro, lo que pasó después fue de todo menos terrenal. Y mirad esto, porque es que el contraste es de risa. Su discográfica, Subterfuge, se daba con un canto en los dientes si vendían 10.000 copias. 10.000, y acabaron vendiendo 80 veces más. O sea, es una auténtica salvajada. Parece el guión de una película, ¿de verdad? Entonces, ¿quiénes eran las arquitectas de todo este tinglado? Pues el corazón, el alma de Dover eran dos hermanas, Cristina y Amparo Llanos. Y contra todo pronóstico y contra toda lógica de la época, fueron ellas las que capitanearon esta pequeña revolución. Y esta imagen lo resume a la perfección. Le dieron una patada al tablero. En una escena donde el rock se cantaba en castellano y los grupos estaban llenos de tíos, llegan ellas y lo ponen todo patas arriba. Cantaban en inglés, que era el idioma del rock que habían mamado, y encima, dos mujeres al frente. O sea, doble ruptura. La propia Amparo lo clava. Es que no era solo ruido por ruido, era esa mezcla brutal de melodías que se te pegaban, casi pop, inspiradas en los Beatles, con una muralla de distorsión que venía directa del grunge de Seattle. Y por encima, la voz de Cristina, que te podía acariciar y arañar en la misma frase. Venga, vamos a ver ahora cómo se cocinó todo esto. Porque si la historia del éxito es increíble, la de cómo se grabó el disco, eso ya es para alucinar. Aquí es donde la leyenda se toca con los dedos. 20. Quedémonos con este número. 20 días. Es lo que tardaron en grabar y mezclar el disco entero. En febrero del 97, 20 días para parir un álbum que iba a cambiar la música en España para siempre. Es que es una locura si lo piensas. ¿Y el presupuesto? Bueno, aquí ya nos caemos de culo. 80.000 pesetas, que al cambio de hoy son unos 480 euros. Con eso te compras un móvil decente y poco más. Pues con eso grabaron un disco que vendió casi 1 millón de copias. Es tan ridículo que parece mentira, pero es la pura verdad. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el truco? Pues la clave tiene nombre y apellidos: Danny Alcover. El productor entendió perfectamente que la magia de Dover no estaba en los efectos de estudio, sino en su energía en bruto, y su filosofía fue simplemente capturar esa verdad. La idea de Alcover era sencilla, pero en ese momento fue radical. Aquí no se maquilla nada. Su curro no era inventar un sonido, sino capturar el que ya tenían. Era poner el micro perfecto en el sitio perfecto y dejar que la banda sonara a Dover. Amplificar su esencia, no disfrazarla. Vale, el disco estaba en la calle. En el circuito independiente era un bombazo. Pero faltaba algo. Faltaba la chispa que lo incendiara todo. Y esa chispa, amigos, llegó del sitio más insospechado que os podáis imaginar. La pregunta es obligada. ¿Cómo se pasa de vender a un público muy concreto a sonar en el coche de tu padre, en la tienda del barrio y en todas partes? Pues la respuesta no estaba en las radios especializadas ni en las revistas. Estaba en la tele. De repente, un anuncio de unos refrescos, Radical Fruit Company, nos inundó a todos con este estribillo. Ese I Light for You se te metía en el cerebro y ya no había manera de sacarlo. Millones de personas que no sabían ni quién era Dover estaban tareando su canción. Fue el caballo de Troya perfecto. El anuncio fue la mecha, sí, y la explosión que vino después cambió el mapa musical por completo. Pero el legado de Devil Came to Me va mucho más allá de las ventas. Sus brasas todavía calientan, y mucho, a día de hoy. Y es que todo pasó a la velocidad de la luz. En abril sale el disco, ¡zas! En septiembre ya son disco de oro, y para noviembre se llevan el Ondas. En poco más de medio año pasaron de ser una promesa del underground a ser, sin discusión, el grupo del momento. Y es que el verdadero seísmo fue este. No fue solo vender discos, fue abrirle la puerta a un montón de bandas que venían detrás. Fue demostrar que se podía triunfar aquí cantando en inglés. Y sobre todo, fue crear nuevos referentes.
especialmente para un montón de chavalas que vieron en las hermanas Llanos que ellas también podían coger una guitarra y reventarlo. Y su influencia sigue ahí, bien viva. Grupos actuales como Featherweight lo dicen sin tapujos, la huella de ese sonido está en su música. Esa fórmula mágica de melodía y furia sigue siendo una lección que muchos han aprendido. Y acabamos con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Con la forma que tenemos de escuchar música hoy, sin un anuncio en la tele que nos una a todos delante de la pantalla, ¿sería posible que se repitiera un fenómeno como el de Dover? ¿O fue una de esas tormentas perfectas, algo único que solo podía pasar en ese momento y en ese lugar? Ahí queda eso. Una vez más, 1.000.000 de gracias al blog La Playlist del Yello por este viajazo que nos hemos pegado a la historia de nuestra música. Si queréis más contenido así de bueno, ya sabéis dónde buscarlo. ¡Hasta la próxima!